Qué emocionante y qué alegría lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Sabes qué? Mientras adorábamos al Señor, el Señor ponía tanta alegría en mi corazón de saber que Dios en medio de este tiempo, Él está obrando, Él está trabajando. Así que nos alegramos y te saludo, tú que estás conectado a través de esta transmisión. Gracias por ser parte de nosotros, gracias por conectarte en este tiempo. También saludo a todos aquellos que nos están viendo y que están compartiendo con nosotros este tiempo. Pero ¿sabes qué? Dios está haciendo algo grande en medio de nuestra vida y quiero que lo podamos sentir en nuestro corazón. Quiero que podamos disfrutar el tiempo de incertidumbre que estamos viviendo, pero también disfrutar que en medio de las incertidumbre Dios está presente y lo he sentido este último tiempo fuertemente en mi corazón y lo que quiero compartir contigo hoy se llama y lo he titulado Todo va a estar bien. Y este título me inspiró a través de un podcast que hizo Daniel Jaguar con Andrés Speaker y que también Prisma tiene una canción que se llama Todo va a estar bien. Entonces cuando escuché este podcast, inmediatamente ese título resonó fuertemente en mi corazón y dije, tengo que compartir algo relacionado con esto y lo que quiero compartirte justamente es esto. Todo va a estar bien. Independiente de la circunstancia que nos toque vivir, quiero que desde ya comiences con esta premisa de que todo va a estar bien. Así que te saludo y te pido también, como decía Camila, que tomes tu libreta, tus apuntes, tu teléfono y comiences a anotar, porque sin duda esta palabra va a bendecir tu vida, te va a fortalecer, te va a animar y será también de inspiración para nuestra vida. Así que si estás listo, yo estoy listo y emocionado por lo que Dios va a hacer, porque creo que en medio de la incertidumbre Dios está presente. Y como te decía, el título de este mensaje es Todo va a estar bien. Si estás con alguien de tu familia, no suelo hacer esto, pero dile, todo va a estar bien. Si le puedes dar un beso, un abrazo, dile, todo va a estar bien. Independiente de la situación que estés viviendo, todo va a estar bien. Así que salúdalo, abrázalo, porque aún a través de este medio podemos mantener relaciones. Y quiero hablarte acerca de 3 acciones que nosotros debemos tomar frente a la incertidumbre. 3 acciones frente a la incertidumbre. Siempre me molestan porque yo soy el de los 3 puntos. Me gusta bosquejar a través de 3 puntos las ideas que Dios coloca en mi corazón para compartirte. Así que incertidumbre es falta de seguridad, es falta de confianza. La incertidumbre provoca inquietud en nuestro corazón. Entonces podríamos decir, ¿cuáles 3 acciones necesitamos nosotros tomar frente a la falta de confianza, frente a la incertidumbre, frente al temor o frente a aquello que está inquietando tu corazón? Y la historia que te quiero contar se encuentra en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 34. A medida que vamos avanzando, vamos a dar lectura. Repito, Lucas capítulo 24, versículos 13 al 34. A medida que vamos avanzando, vamos a ir leyendo y vamos a ir extrayendo algunas acciones que nosotros debemos tomar en nuestra vida frente a la incertidumbre que estamos viviendo. Y te hablo un poquito del contexto. Jesús ha muerto y ha resucitado y 2 de sus discípulos se van a un lugar llamado el Camino de Emaús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ellos habían perdido sus esperanzas. Era el 3er día donde Jesús dijo que iba a resucitar, pero para ellos nada había sucedido y desanimados y desesperanzados van de Jerusalén a un lugar que se llama Emaús. Dicen los historiadores que son como 10 kilómetros para llegar a ese lugar. Y es ahí donde ellos tienen una conversación con un forastero y les hace varias preguntas. Entonces dentro de esas preguntas él le dice, ¿qué están conversando? Y ahí ellos comienzan a contarle todo lo que estaban viviendo. Así que vamos a ir leyendo esta historia y vamos a leer del versículo 13 al 24 primeramente. Y dice así, Lucas 24, 13 al 24, dice, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús
Iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, grave bien esto, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios le impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Marque eso también, cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Y esto es interesante porque cuando nosotros vemos la vida de Jesús, constantemente le hace preguntas a la gente. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, no sabían que estaban hablando con él mismo. Le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con malas noticias, con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes le dijeron, Jesús está vivo. Algunos de nosotros, de nuestros hombres, corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Contextualicemos todo esto. Jesús ha muerto. Estos discípulos desesperanzados se van de Jerusalén a este lugar llamado Emaús. En el camino un forastero para ellos se les aparece y les pregunta, ¿qué están conversando? ¿Qué están debatiendo? Y ellos le dicen, ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén? Y él le pregunta, ¿qué cosa? Jesús de Nazaret, y comienzan a describir a Jesús y sus cualidades. Ha sido muerto, ha sido crucificado. Pero ¿sabes qué? Una de nuestras mujeres del grupo dice que fueron a la tumba y la tumba estaba vacía. Y que es más, ellos vieron ángeles. Pero nosotros, en otras palabras, no hemos creído, por eso nos alejamos y nos vinimos a este lugar. Entonces, la primera acción que nosotros debemos y necesitamos cambiar frente a la incertidumbre es, necesitamos cambiar nuestro lenguaje. Anótalo ahí. Necesitamos cambiar nuestro lenguaje. Y vemos que estos hombres iban desde Jerusalén a Emaús conversando y hablando de lo que había sucedido. Estos hombres estaban enfocados en que Jesús había muerto, en que había sido crucificado, y esto les estaba llevando a un desánimo total, tanto así que la Biblia dice que ellos estaban cargados de tristeza. Entonces, ellos venían conversando lo que vieron. ¿Y qué habían visto? Habían visto a Jesús crucificado. Habían visto que Jesús había muerto. Pero es más, ellos sabían que Jesús era un profeta, que hacía señales, que era un gran maestro. Ellos sabían que las mujeres habían visto la tumba vacía, que las mujeres habían visto una visión de ángeles, y todo esto no les ayudó a confiar en lo que Jesús anteriormente les había dicho de que él al tercer día iba a resucitar. ¿Por qué? Porque estos hombres, escuchen muy bien, tenían la verdad, conocían la verdad, sabían que Jesús había sido crucificado, sabían que era un profeta, sabían que era un maestro, sabían por las mujeres que la tumba estaba vacía,
sabían que ángeles habían estado también presentes, tenían la verdad, pero no tenían la esperanza. Estos hombres lo primero que hacen es hablar de lo que ven y no de lo que iba a suceder. Entonces estos hombres están tan enfocados hablando de lo que había sucedido que se olvidaron de lo que iba a suceder. ¿Y sabes por qué? Porque en el camino de la incertidumbre, de la inseguridad, de la falta de confianza o de las crisis en nuestra vida, por lo general nos enfocamos en la conversación de lo que estamos viendo y olvidamos lo que viene. Y olvidamos lo que se ha prometido. Y estos hombres fueron desanimados porque venían hablando solamente de lo que habían visto, pero no estaban hablando de la promesa de que Jesús iba a resucitar. Tanto así que dice que ellos habían perdido la esperanza. ¿Y cuántas veces en este camino de la incertidumbre nuestro lenguaje se enfoca en las cosas que estamos viendo? Y por lo general lo que estamos viendo se transforma en algo negativo. Por lo general lo que estamos viendo llena nuestra mente y eso se transforma en un lenguaje negativo. En un lenguaje solo de lo presente, solo de la realidad actual. Entonces todo lo que nosotros hablamos se basa en la realidad que nosotros estamos viviendo y nos olvidamos de las promesas que se han hecho a nuestra vida. La conversación giraba en torno a la realidad de lo que estaban viviendo, no a la esperanza que les había sido prometida. Por lo general, en tiempos de incertidumbre, nuestras conversaciones se centran en lo que vivimos y esto nos lleva a desanimarnos. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado que Jesús había resucitado, pero estaban tan enfocados y su lenguaje era una evidencia de aquello. Estaban tan enfocados en lo que había sucedido que se olvidaron que Jesús le había prometido. Y eso pasa con nosotros como creyentes. Muchas veces estamos tan enfocados en el problema, en la pandemia, en lo que estamos viviendo hoy, que eso nos impide mirar y ver lo que Dios ha prometido para nosotros. Estos hombres conocían la verdad, pero habían perdido la esperanza de que Jesús iba a resucitar. Y en tiempos de incertidumbre, por lo general, nosotros tendemos a olvidar la promesa de la esperanza que tenemos en nuestra vida, de todo lo que la palabra habla acerca de nosotros y todo lo que la palabra habla de lo que Dios va a hacer. Entonces estos hombres tenían un lenguaje negativo que los llevó a desanimarse. Y todo ese camino de 10 a 11 kilómetros aproximadamente se enfocaron en todo lo malo que había sucedido. Quizás llevamos 3, 4 meses de esta pandemia y quizás este camino de incertidumbre nos ha llevado a tener un lenguaje solamente enfocado en el presente, solamente enfocado en la realidad. Entonces todo nuestro comportamiento se basa en nuestro lenguaje. Se basa en lo que nosotros estamos viviendo. Por eso nuestros estados de ánimo cambian. Por eso nos desanimamos con frecuencia. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje está enfocado en lo que estamos viviendo y no en las promesas que Dios ha hecho a nuestra vida. Hoy día es fácil ver gente cansada, desanimada, triste. Y podemos estar tristes, sí. Somos seres humanos. Lo que no podemos es quedarnos en la tristeza. Pero para cambiar nuestro estado de ánimo, necesitamos cambiar lo que estamos hablando. Necesitamos cambiar lo que está saliendo de nuestra boca. Porque si tenemos reuniones en familia o si conversamos con alguien y solamente sale lo que negativo que estamos viviendo, eso entra en nuestro espíritu, nos cansa, nos desanima. Por eso estos hombres estaban sin esperanza, porque se habían alejado y estaban caminando en el camino de la incertidumbre. Y este sermón va a ir escalando a realidades que nos van a ayudar. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que necesitamos cambiar nuestro lenguaje. Y lo segundo se encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 21, dice: nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías
que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Esta palabra es tan fuerte en su sentido original porque está hablando de que habían perdido todo el estado de ánimo. Está hablando de que habían perdido todas las esperanzas que ellos tenían en una persona llamada Jesús. Entonces, lo segundo que necesitamos cambiar en el camino de la incertidumbre es nuestro concepto de Dios. Necesitamos cambiar nuestro concepto de Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían un concepto de Jesús como un libertador que los iba a liberar de la opresión del Imperio Romano. Tenían una mentalidad nacionalista y una mentalidad militar. Ellos pensaban que Jesús había venido solamente a liberarlos de la opresión física que el Imperio Romano tenía hacia ellos. Entonces, cuando Jesús muere, sus esperanzas mueren con ellos. Cuando Jesús es crucificado y puesto en la tumba, también muere con ellos el sueño de ser liberados del Imperio Romano. Ellos tenían un concepto errado acerca de Jesús, porque Jesús no vino a liberar de un imperio, sino que Jesús vino a liberar de una opresión espiritual que cada uno de nosotros vive. Y Jesús vino a liberar al ser humano más que a liberar de un imperio. Vino a liberar al ser humano, a traer libertad, seguridad, sanidad, transformación. Pero ellos tenían un concepto errado y es por eso que el versículo 27 de Lucas 24 dice algo que nos ayuda. Entonces Jesús lo guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Esta parte me fascina, porque ellos tenían el concepto de que Jesús era un libertador que iba a tomar la espada y conquistar Roma. Pero Jesús toma la escritura y los comienza a llevar al Antiguo Testamento y les comienza a decir: esto es lo que dice la escritura de mí. Esto es lo que la Biblia dice de mí. Y quizá él se fue a profeta Isaías, donde Jesús iba a morir, donde Jesús sería llevado como un cordero al matadero. Quizás se fue a estos profetas que decían que era necesario que Cristo muriera y que al tercer día resucitaría. Entonces Jesús les comienza a explicar el verdadero concepto de él mismo. Y le comienza a decir: miren, ustedes pensaron que yo venía a esto, pero en realidad todo esto que ha sucedido es parte del plan de Dios. ¿Y sabes qué? ¿Cómo vemos a Dios en nuestra vida? ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces nosotros tenemos un concepto de Dios basado en la cultura y no en la escritura. Lo repito. El problema es que muchas veces nosotros tenemos un concepto de Dios que se basa en la cultura y no en la escritura. Entonces usamos a Dios como la cultura lo usa. Y pensamos que Dios es un amuleto. Y pensamos que Dios es una varita mágica. Y pensamos que la oración es una varita mágica. Cuando estoy en problema, ore por mí, pastor, ore por mí, hermano. Pensando que una oración cambia todo. Y pensamos que si yo no doy nada de mí, todo va a cambiar. Y pensando que porque otra persona ore, todo cambia. Y pensamos que Dios tiene que estar a nuestro servicio cuando realmente nosotros estamos al servicio de Dios. Ellos tenían un concepto de Dios equivocado porque veían en Jesús un libertador. Muchas veces nosotros también tenemos un concepto mal de Dios, porque hemos vivido en una cultura que hace ver a Dios de una forma. Pero para tener una claridad de quién es Dios, nosotros debemos ir a la escritura y no a la cultura que nos rodea. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras frustraciones vienen por tener un mal concepto de Dios o del evangelio. Y pensamos que por ser creyentes nada nos va a suceder.
Pero cuando vamos a la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiar porque yo he vencido al mundo. La escritura no habla de que el creyente no va a tener problemas. La escritura habla de que en medio del problema Dios está presente. Entonces, cuando nosotros basamos nuestro concepto de Dios en la escritura, nosotros nos animamos, nos fortalecemos, porque sabemos que al final de la historia todo va a estar bien. Y hoy día es lamentable ver mucha gente desanimada y en periodos largos de desánimo. ¿Por qué? Porque pensamos que al llegar a Cristo todo se soluciona y no. El llegar a Cristo, los problemas también están. Lo que marca la diferencia es que en medio del problema y de la incertidumbre, Dios está presente en medio de nuestra vida. Y aun cuando suceden cosas negativas, Dios sigue siendo bueno. Y no solo cuando me ascendieron, no solo cuando me subieron el sueldo, no solo cuando me va bien, en todo tiempo Dios es bueno. Entonces, nuestro gran desafío en tiempos de incertidumbre es mirar más allá de lo que estamos viendo y enfocarnos en lo que ya está escrito. Porque la tendencia es enfocarnos, como en el punto número 1, en lo que estamos viviendo. Y nos olvidamos de lo que está escrito y de las promesas que están para nosotros. Estos dos hombres estaban tan enfocados en lo que el forastero estaba preguntando que se había olvidado de lo que había sido prometido. Y estaban tan enfocados en contarle al forastero lo que había sucedido que no se dieron cuenta de que Jesús estaba caminando con ellos. Y en este camino de la incertidumbre nos podemos enfocar tanto en lo que estamos viviendo que nos podemos olvidar de que Dios está presente, de que una de las grandes promesas de Dios es que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y cuando dice todos los días, no habla de las temporadas buenas solamente, habla en todo tiempo. Cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, cuando hay un diagnóstico negativo, Dios ha prometido estar presente. Pero a veces cuando tenemos un mal concepto de Dios, de su evangelio, pensamos que Dios no está. Y al igual que estos hombres camino a Emaús, nos retiramos, nos alejamos, nos vamos desanimados y no entendemos que en ese proceso Dios también está presente, que Dios también está con nosotros. Entonces, tan importante es tener un concepto de Dios, porque A.W. Tozer dice que lo primero que viene a nuestra vida acerca de Dios es lo que determina cómo nosotros vivimos. Si nosotros pensamos y tenemos la certeza de que Dios está presente, vamos a vivir confiados, vamos a pasar procesos de desánimo, de cansancio, pero nada de eso nos va a detener. ¿Sabes por qué? Porque sabemos por la Escritura que Dios ha prometido estar con nosotros, aun cuando la circunstancia y lo negativo sea más fuerte, o cuando veamos que todo a nuestro alrededor cambia, se mueve, se distorsiona, es un caos. Tenemos que saber que en todo tiempo Dios está ahí y que al final del día todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y lo tercero, Lucas capítulo 24, versículos 33 al 35 dice: en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado. De verdad, se le apareció a Pedro. Luego los dos de Emaús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Y esto es una realidad. Lo tercero que necesitamos entender en el camino de la incertidumbre, que necesitamos volver a creer. Porque el camino que era el camino de la incertidumbre, para ellos se transformó en el camino de regreso a la esperanza. El camino de regreso a volver a creer. El mismo camino que transitaron de incertidumbre es el camino de retorno a la esperanza, a volver a creer, porque ellos experimentaron a Jesús en el camino de la incertidumbre y volvieron y retornaron llenos de fe,
llenos de esperanza, llenos de confianza, sabiendo que en ese camino de incertidumbre Jesús estaba con ellos, presente. Después de todo lo que habían experimentado, esos dos hombres, dice la Biblia, que decidieron volver a Jerusalén y contarles lo que había sucedido a los demás discípulos. Los mismos 11 kilómetros de incertidumbre fueron los 11 kilómetros de esperanza. Y mire, a mí me gusta imaginar 11 kilómetros caminando y hablando negativo, hablando de que Jesús había muerto, que había sido crucificado, que sus esperanzas habían sido también enterradas. Imagínense ahora que han experimentado a Jesús, su retorno, su camino de regreso. Yo creo que cambió el lenguaje. Ya no venían hablando de lo negativo, venían hablando de la esperanza de que Jesús había resucitado. Este es el punto de cambio en la historia. Este es el punto donde la historia da un giro y aquellos hombres que venían destinados a quedarse en Emaús decidieron retornar a Jerusalén, el lugar donde Jesús había resucitado. El mismo camino de la incertidumbre se convirtió en el camino de la esperanza. El mismo camino de la tristeza, del llanto, del dolor, para ellos se transformó en el camino de la esperanza. Y mire, esto es tan importante. Estos hombres necesitaron caminar por el camino de la incertidumbre para poder experimentar un nuevo comienzo, lleno de esperanza en aquel que había resucitado. ¿Y sabes qué? El camino de la incertidumbre nos ayuda para experimentar a Dios. Y una vez que experimentamos a Dios, tenemos una historia que contar. Tenemos algo que compartir con otros. Esta historia, al final de esta historia, es un grito fuerte que dice: todo va a estar bien, aunque no se dé en el momento que nosotros queremos, porque ellos habían esperado los 3 días y quizás les faltaba esperar un poco más. Pero un momento en esta historia todo cambia, y los mismos hombres que estaban desanimados fueron los mismos hombres que llegaron con una historia de que se habían encontrado con Jesús. ¿Saben lo que Dios quiere provocar en el camino de la incertidumbre? Quiere provocar en nosotros nuevas historias que podamos contar a otros. Quiere crear nuevas historias para decirle a la gente que hoy está transitando ese camino, decirle: hey, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Esta historia, como les decía, es increíble y es un fuerte grito diciendo: todo va a estar bien. Tus miedos, tus inseguridades, tu incertidumbre, al final de la historia todo va a estar bien. ¿Qué miedo? ¿Qué incertidumbre? ¿Qué inseguridad? ¿Qué temor está inundando tu corazón? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué te está robando la fe? ¿Una enfermedad? ¿Una mala noticia? ¿Una necesidad? ¿Qué está robando tu fe? ¿Qué te está haciendo caminar en el camino de la incertidumbre? ¿Qué ha robado la palabra en tu corazón? ¿Qué ha robado el gozo y la fe en este tiempo? ¿Qué cosas te han quitado y te han llevado al camino de la inquietud? ¿Qué cosas has recibido este tiempo que te han desanimado, que te han cansado, que te han puesto triste? Quiero decirte, al igual que esto, que el mismo camino del desánimo se transformó en el camino de la experiencia. El mismo camino que los llevaba a la destrucción cuando se encontraron con Jesús fue el mismo camino que los llevó a la historia que iban a contar, de que Jesús había resucitado. Lo mismo que parece que te va a destruir,
te puede hacer fuerte. Lo mismo que hoy te está dañando, mañana puede ser una historia, mañana puede ser un testimonio. Y al igual que estos hombres camino a Maús, te puedes parar. Y mire, lo voy a leer textual. Y en menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén y se levantaron y se fueron inmediatamente. Este tiempo necesitas levantarte. Este tiempo necesitas salir de ese camino de la incertidumbre. Primero, cambiando tu lenguaje, cambiando, no, deja de hablar y de enfocarte en lo que estás viviendo. Enfócate en lo que Él te ha prometido. Segundo, cambiando el concepto de Dios. Dios no está a nuestro servicio. El evangelio no se trata de vivir una vida siempre bien. Hay momentos difíciles, pero Dios está presente. Y tercero, necesitamos volver a creer. Necesitamos levantarnos y tomar retorno del camino de la incertidumbre al camino que nos lleva a nuevas historias. Lo que estás viviendo hoy, tú puedes cambiarlo. ¿Por qué? Porque tú puedes cambiar tu perspectiva, puedes cambiar tu foco, puedes cambiar lo que estás hablando y transformar el camino de la incertidumbre en el camino de la esperanza, en el camino de nuevas historias. Lo que hoy te está dañando puede ser la historia de mañana. ¿Qué te está dañando? Iglesia, familia, amigo, ¿qué te está deteniendo? ¿Qué te ha llevado a transitar por ese camino? ¿Qué cosas necesitas experimentar para volver? ¿Qué te está dañando hoy que puede ser una historia para mañana? ¿Qué piensas que hoy te está destruyendo? ¿Qué piensas que hoy te está dañando? Dios puede usar eso para llevarlo nuevamente a un retorno lleno de esperanza, lleno de plenitud. Tú que estás viendo esta transmisión, quiero decirte que todo va a estar bien. Y quiero terminar con esto. Y lo he contado muchas veces en mi vida. No se ha sentido lista para lo que Dios tiene. Y muchas veces en mis imperfecciones, en mis errores, he llorado. Y le he dicho, Señor, ayúdame. Y en muchas ocasiones también me he desanimado. Y he transitado este camino de la incertidumbre. Momentos cuando comenzamos el ministerio, donde pasamos momentos difíciles, incluso momentos de necesidad, de escasez. Y lloraba y yo le decía, Señor, no entiendo. Te estamos sirviendo, estamos trabajando para ti. ¿Por qué nos haces vivir esto? Y hoy, ya casi cerca de 18 años sirviendo al Señor y 5 junto a mi esposa en el ministerio, te puedo decir que todo va a estar bien. Y que las lágrimas del pasado hoy día son la plataforma para contar nuevas historias. Y todo lo que un día nos tocó vivir duro, hoy en día, son un tiempo de renuevo. Son un tiempo donde como familia hoy, y te digo esto, ¿sabes qué? Hoy en medio de toda esta pandemia y de todo lo difícil, para nosotros ha sido el mejor tiempo. Y el Señor me ha dicho, Jorge, todo va a estar bien. Y quiero compartirte esto, porque tú quizás estás ansioso, emocionalmente débil por la enfermedad, por los contagios, por quizás la necesidad económica. Quizás piensas que es el fin de la historia, pero no. Todo va a estar bien, iglesia. Amigo, todo va a estar bien, esto no es el final. Llegará un momento donde va a terminar. Te vas a levantar, vas a recuperar la fuerza. Quizá hoy estás desanimado, pero todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Abraza a la persona que está a tu lado.
Y comienza este tiempo a orar y a decirle, Señor, gracias, porque el mismo camino de la incertidumbre es el camino de la esperanza. El mismo camino que me llevó al desánimo es el mismo camino que me llevará a recobrar nueva fuerza, a seguir creyendo de que todo va a estar bien. Señor, yo oro por todos aquellos que hoy están en un proceso difícil. Y quiero que esta palabra quede grabada en sus corazones diciendo todo va a estar bien, porque no es el final de la historia, sino que al final de la historia tú sí estás presente, tú sí estás trabajando y tú estás en control, porque todo va a estar bien. Dios te bendiga, querido amigo, y que esta palabra sea atesorada en tu corazón.